Bienvenido, hermana. Bienvenido, hermano. Qué hermoso saber que hoy estás aquí respirando un nuevo amanecer. Que la paz de Cristo te rodee con ternura y que su amor te cubra como un manto. Este día no es uno más. Es una oportunidad sagrada para acercarte al corazón de Dios, para renovar tu fe y descansar en su gracia infinita. No importa cuán pesado haya sido tu ayer, hoy el Señor camina contigo, guiándote con amor y sosteniéndote con su misericordia. No estás aquí por casualidad. Este video no apareció en tu pantalla porque sí, hay algo en ti que ha estado clamando en silencio, una necesidad, un dolor, una pregunta que no se ha resuelto, y ahora estás frente a una respuesta disfrazada de video, pero que en realidad es una cita divina con la voz de Dios. Muchos leen el Salmo 91 como si fuera un poema bonito, una oración repetida, pero pocos entienden el poder que contiene cuando es vivido con fe y declarado con convicción. Este no es un salmo cualquiera, es un escudo, es una espada, es una cobertura espiritual activada por una decisión, la de habitar, permanecer y confiar en el Altísimo. Cuando la Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, no está hablando de religión. Está hablando de refugio real en medio del caos. Está hablando de sobrevivir a lo que ha destruido a otros. Está hablando de ti, de tu casa, de tus hijos, de tus luchas, de tu necesidad de protección. No importa cuánto ruido haya afuera. No importa si el diagnóstico médico fue devastador. No importa si las puertas se han cerrado o si te rodean enemigos invisibles. Si habitas al abrigo del Altísimo, verás cómo Dios mismo se levanta a tu favor. Esta no es una promesa simbólica. Es una declaración legal en el mundo espiritual. Prepárate porque no solo te voy a hablar del Salmo 91, te voy a mostrar cómo vivirlo. Y más aún, voy a guiarte en un desafío espiritual de 7 días de oración que puede transformar tu atmósfera, tu realidad y tu futuro. Durante los próximos minutos vamos a profundizar en 5 verdades que muchas personas no han visto en este pasaje. Pero antes, quiero que hagas algo de fe. No lo hagas por mí, hazlo como un acto profético delante de Dios. Escribe en los comentarios, recibo, Señor Jesús, si crees que algo sobrenatural puede empezar hoy en tu vida. Esta frase no es solo un comentario más, es una declaración que puede marcar el comienzo de una nueva temporada, porque cuando confiesas con tu boca y crees en tu corazón, algo se activa. No lo dice este video, lo dice la palabra. Ahora quédate conmigo. No avances por impulso. Este no es el tipo de contenido que miras a medias. Lo que vamos a tratar aquí necesita tu atención completa. Cada segundo tiene peso espiritual. Cada palabra está cargada de propósito. Si estás cansado de orar y no ver resultados, este mensaje es para ti. Si estás a punto de rendirte, este mensaje es tu auxilio. Y si estás listo para creer otra vez, este es tu momento. Porque si decides orar durante 7 días con el Salmo 91, como nunca antes lo hiciste, verás lo que hará Dios. Pero no te adelantes. Primero, necesitas comprender cuál es el secreto de este refugio invisible que cambia el rumbo de las batallas. Y eso es lo que vamos a descubrir ahora. Cuando el salmista escribió las palabras, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, no estaba construyendo poesía, estaba entregando una revelación espiritual que solo los que han pasado por el fuego de la vida pueden comprender. Esa palabra habita no se refiere a una visita ocasional ni a una experiencia momentánea de fe. Habitar es establecerse, es vivir. Es permanecer en un lugar de comunión constante, donde cada pensamiento, cada decisión, cada momento del día está envuelto en la presencia de Dios.
No es levantar oraciones de emergencia, sino construir una vida bajo una cobertura permanente, como quien decide levantar su casa dentro de un refugio inexpugnable. Habitar al abrigo del Altísimo significa elegir cada día el lugar secreto sobre el ruido del mundo. Mientras otros corren de un lado a otro buscando soluciones en el afán, el que habita en Dios aprende a estar quieto, a discernir que en medio del caos hay una sombra protectora que no todos pueden ver. Es una realidad espiritual que se activa cuando decides cerrar la puerta del alma a la ansiedad y abrirla a la intimidad con el Creador. Y es esa intimidad la que desata la autoridad que el Salmo 91 revela. No basta con leerlo, no basta con repetirlo, hay que vivirlo. Y para vivirlo hay que habitar en la fuente de donde fluye, la presencia de Dios. Muchos creen que la sombra del Omnipotente es algo que aparece automáticamente cuando recitamos el Salmo. Pero la sombra solo cubre a quien está cerca. La sombra no alcanza a quien camina lejos. Es un resultado directo de la cercanía. Y la cercanía no se construye con religión. Se construye con una relación viva, respirando fe, caminando con conciencia espiritual, escuchando la voz del Espíritu incluso en los detalles que otros descartan. Esa es la diferencia entre los que sobreviven y los que vencen, entre los que repiten palabras y los que las viven con fuego en el corazón. Habitar bajo esa sombra no significa que no habrá problemas, significa que no estarás expuesto como otros. Significa que aunque haya batalla, no estarás desprotegido. Que aunque vengan días oscuros, tú estarás bajo un techo eterno que no se rompe con tormentas. Cuando Jesús dijo en Juan 15:7, «Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho». Estaba revelando el mismo principio. El poder no viene de pedir por impulso, sino de permanecer por decisión. El abrigo del Altísimo no es una promesa para los visitantes, es una garantía para los que se establecen. Hay personas que dicen no entender por qué oran y no ven respuesta. Pero la oración sin habitación es como una carta sin dirección. Habitar es lo que posiciona tu voz en el lugar correcto delante del trono. Habitar es lo que hace que tus palabras carguen el respaldo del cielo. Es lo que transforma tus clamores en decretos con autoridad espiritual. Y por eso este primer paso es tan vital. Antes de entrar en los 7 días de oración, necesitas entender que el lugar donde oras es más importante que las palabras que usas. Si oras desde el temor, recibirás confusión. Pero si oras desde el abrigo, recibirás respuesta. Esta verdad tiene que convertirse en convicción antes de que avances, porque si inicias el desafío de los 7 días sin haber elegido primero habitar, lo harás desde la rutina, no desde la revelación. Y Dios no responde a rutinas vacías. Él responde a corazones rendidos. Él responde a quienes eligen morar bajo su sombra y no alejarse después de recibir. No basta con buscar a Dios para salir de una crisis. Es necesario quedarte con Él cuando pase la tormenta. Esa es la señal de quien realmente habita. Y quizás ahora entiendas por qué el enemigo hace de todo para alejarte de ese lugar. Porque sabe que si logras establecerte allí, nada podrá tocarte sin pasar primero por Dios. Sabe que si habitas en ese abrigo, su estrategia se convierte en polvo y su voz se ahoga en el eco de la presencia de Dios. Él no teme a quienes oran ocasionalmente. Él teme a quienes habitan en la presencia, porque sabe que están bajo órdenes superiores, bajo una cobertura que no puede romper. Por eso, cada distracción, cada excusa, cada enfriamiento espiritual que intenta meterse en tu día a día, tiene un solo objetivo: sacarte de ahí, alejarte del abrigo, porque mientras estés bajo esa sombra, estás fuera de su alcance. Y si has sentido últimamente que todo se ha desordenado, que tus fuerzas se agotan, que tu fe ha estado tambaleando, quizás
No es que Dios se haya alejado. Es posible que tú hayas salido del abrigo sin darte cuenta, pero ahora tienes la oportunidad de volver, de elegir nuevamente ese lugar, de anclarte allí por decisión, no por emoción. Y una vez que lo hagas, entenderás que la sombra del Omnipotente no es un mito espiritual, es un espacio real, donde lo imposible deja de tener dominio. Un lugar donde los que habitan permanecen firmes incluso cuando todo alrededor se derrumba. Ahora estás listo para comprender cómo esta decisión de habitar se transforma en acción cuando decides orar con propósito durante 7 días consecutivos. Lo que vamos a ver a continuación no es solo una práctica espiritual, es una estrategia divina que activará un movimiento del cielo en tu entorno. La mayoría de las personas ora cuando tiene una urgencia, cuando siente miedo, cuando la presión de la vida ya no se puede sostener con la lógica ni con la fuerza propia. Pero lo que muy pocos han comprendido es que la oración no fue diseñada solo como un escape de emergencia, sino como una herramienta de avance, una estrategia de resistencia, un arma de precisión en el mundo espiritual. Orar durante 7 días consecutivos con intención, con enfoque, con fe activa, es algo que rompe barreras invisibles y abre dimensiones que solo la perseverancia puede tocar. En la palabra, el número 7 representa plenitud, ciclo completo, cumplimiento de propósito. No se trata simplemente de un número mágico, es una señal del diseño de Dios. En 6 días creó todo lo visible, pero fue en el 7º que santificó el tiempo y lo convirtió en un espacio sagrado. Fue al 7º día que las murallas de Jericó cayeron, no porque gritaron fuerte, sino porque obedecieron sin interrupción durante 6 días. Y entonces, en el 7º, el poder de Dios se manifestó. Lo mismo sucedió con Naamán. Sumergirse una vez no era suficiente. Repetir el acto con fe durante 7 veces fue lo que activó la sanidad. Hay algo que sucede cuando persistes sin ver, cuando oras sin señales, cuando te mantienes sin respuestas. Este principio choca con el ritmo de nuestra generación. Queremos resultados inmediatos. Oramos una vez, miramos el reloj y si no pasa nada, lo abandonamos. No es así como funciona el reino. El reino responde al carácter, no a la ansiedad. Responde a la fe constante, no a la emoción pasajera. Y es por eso que este desafío de 7 días de oración con el Salmo 91 no es una rutina religiosa, es un acto de guerra. Es una siembra espiritual que va a producir cosecha en dimensiones que hoy no puedes ver, pero que mañana testificarás con lágrimas en los ojos. Cada día de oración representa una capa que se rompe, una fortaleza que se debilita, una voz contraria que se silencia. Puede que al principio no sientas nada, puede que incluso te parezca que estás repitiendo lo mismo, pero en el mundo espiritual tu constancia tiene peso. Cada palabra pronunciada en fe construye una plataforma sobre la cual Dios actúa. Y cuando llegas al 7º día, no solo completas un ciclo, sino que abres una puerta que ha estado cerrada por mucho tiempo. Dios honra la perseverancia más que la fuerza. Él escucha las oraciones sinceras más que las perfectas. Orar durante 7 días seguidos también desnuda tu propia alma. Te revela en qué áreas has sido inconstante. Te muestra si oras solo por necesidad o si realmente deseas habitar bajo su sombra. Te enfrenta con tu propia estructura interior, esa que muchas veces está marcada por la prisa, por la superficialidad o por la falta de compromiso. Pero si decides avanzar, si te mantienes, si cruzas cada día con una decisión firme, estarás construyendo no solo una atmósfera espiritual a tu alrededor, sino una versión diferente de ti mismo, una versión más madura, más firme, más conectada con el cielo.
Esta práctica diaria transforma tu forma de ver las cosas. Donde antes veías imposibles, ahora verás oportunidades de fe. Donde antes sentías que todo se caía, empezarás a ver cómo Dios sostiene lo que el mundo no puede. Porque la oración no cambia solo las circunstancias, cambia primero al que ora. Y al cambiarte a ti, se convierte en una llave que abre la puerta correcta en el momento exacto. Durante estos 7 días, es probable que el enemigo intente distraerte, hacerte dudar, llenarte de ocupaciones o emociones inestables. Y es ahí donde debes recordar que estás en medio de una batalla espiritual, no emocional. No puedes permitirte abandonar el proceso justo cuando estás empezando a tocar el cumplimiento, porque muchos oran por promesas que nunca llegan, no porque Dios no quiera cumplirlas, sino porque ellos se detienen antes de tiempo. La fe que no persevera se convierte en frustración, pero la fe que insiste, que se mantiene, que se planta firme aunque todo tiemble, esa fe recibe lo que otros solo sueñan. Y no necesitas palabras complejas ni fórmulas exactas. Solo necesitas levantar tu voz cada día con sinceridad, con reverencia, con esperanza. Puedes orar en tu habitación, en el trabajo, en el camino. Lo importante no es el lugar, es la disposición. Lo que transforma no es el volumen, es la constancia. Es esa determinación silenciosa que le dice al cielo: estoy aquí, creo, y no me moveré hasta ver tu mano. Este es el tiempo de volver a la esencia, de dejar atrás la fe de momentos y abrazar la fe de procesos. Si decides tomar este reto con seriedad, estarás entrando en un terreno donde Dios se revela de manera especial, porque el 7º día no es un final. Es una explosión espiritual. Lo que sembraste en oración durante los días anteriores empieza a dar fruto. Y ese fruto no será solo para ti. Tu casa lo verá, tus hijos lo notarán, tu entorno será impactado por la presencia que cultivaste en secreto. Ahora que ya comprendes el poder espiritual de este desafío de 7 días, vamos a entrar en una dimensión aún más profunda. Porque hay algo que sucede cuando empiezas a orar de esta forma. No solo tú te mueves, Dios comienza a enviar refuerzos, y esos refuerzos tienen nombre: ángeles. Mientras oras, hay cosas que se mueven en el mundo natural, pero hay cosas aún más profundas que se agitan en el mundo invisible. Y una de las verdades más ignoradas por muchos creyentes es que cuando te alineas con la voluntad de Dios, cuando entras en su presencia con fe y reverencia, Él no solo escucha tu oración, Él envía respuesta, y muchas veces esa respuesta tiene forma de ángeles. No es fantasía, no es alegoría, es Biblia. Salmo 91 lo declara con claridad y autoridad: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Este no es un verso simbólico para calmar emociones. Es una revelación del tipo de respaldo espiritual que Dios activa cuando alguien decide habitar bajo su abrigo. Él no te deja solo en la batalla. Él comisiona a sus mensajeros para rodearte, protegerte, sostenerte, liberarte. Cuando tú estás orando, quizás sientes que nada cambia. Pero en el cielo se están liberando instrucciones, órdenes precisas, ángeles asignados a ti por causa de tu fe, por causa de tu decisión de habitar bajo la sombra del Omnipotente. Mientras tú clamas en lo secreto, ellos actúan en lo invisible. Cuando decides permanecer en el abrigo del Altísimo y declarar su palabra con autoridad, tus palabras no se pierden en el aire, se convierten en señales que activan movimiento del cielo. Recuerda lo que sucedió con el profeta Eliseo. En Segunda de Reyes, capítulo 6, el siervo de Eliseo entró en pánico al ver que el enemigo los rodeaba. Pero Eliseo, con serenidad, oró para que Dios abriera los ojos del joven. Y cuando sus ojos espirituales fueron abiertos,
vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. No estaban solos. Había un ejército invisible protegiéndolos. Un escudo que no se veía con los ojos naturales, pero que estaba activo, listo, presente. Asimismo, hay situaciones que tú enfrentas y piensas que estás desprotegido, pero si Dios te permitiera ver con ojos espirituales, entenderías que hay una cobertura sobre ti más poderosa que cualquier amenaza. Cada vez que te rindes en oración, que abres tu corazón y clamas con fe, estás abriendo una puerta por la que Dios puede actuar a través de sus ángeles. Ellos no vienen por religiosidad. No se activan por tradición, se activan por convicción, por entrega, por rendición sincera. Son enviados en respuesta a una vida que habita bajo la sombra del Altísimo, que confía en Él, que no se mueve por miedo, sino por fe. Y esto tiene una implicación directa sobre tu casa, tu familia, tus hijos. Cuando tú decides ser columna espiritual en tu hogar, estás levantando una muralla invisible alrededor de todo lo que te importa. Tus oraciones no solo cubren tu propia vida, también extienden protección sobre los tuyos. Ángeles no solo te guardan a ti en tu camino, también intervienen en atmósferas familiares, situaciones peligrosas, entornos hostiles. No sabes cuántas veces Dios te ha librado de peligros que ni siquiera percibiste. No sabes cuántas veces tus hijos fueron guardados porque tú, en silencio, habías entregado todo en oración. Hay personas que han sentido un peso oscuro en sus casas, una tensión constante, discusiones sin sentido, sueños interrumpidos, angustias inexplicables. Y muchas veces eso ocurre porque la atmósfera espiritual está abierta, vulnerable, sin cobertura. Pero cuando oras el Salmo 91, cuando habitas en el abrigo del Altísimo, esa cobertura se activa como una defensa sobrenatural. Ángeles comienzan a moverse en tu casa. Hay liberación, hay orden, hay paz. Y no es necesario gritar, ni encender velas, ni hacer rituales humanos. Lo que activa el cielo es tu fe, es tu obediencia. Es tu decisión de orar cuando nadie ve, de rendirte cuando nadie te aplaude. Dios honra lo que haces en lo secreto, y lo que Él activa en ese lugar impacta cada rincón de tu entorno. Esta revelación debería cambiar por completo tu forma de orar. Ya no estás hablando al aire, estás soltando palabras que ordenan movimiento angelical. Cada declaración basada en la palabra de Dios tiene un efecto. No estás solo en esta lucha. Aunque los problemas parezcan grandes, aunque el diagnóstico sea duro, aunque las puertas se cierren, tú estás cubierto. No por un sistema, no por una doctrina, sino por la presencia del Altísimo y por los ángeles que Él envía a tu favor. Ahora que entiendes esta dimensión, no puedes seguir orando como antes. Cada uno de estos 7 días debe ser una plataforma de activación espiritual. Debes orar como quien sabe que el cielo está prestando atención, como quien entiende que hay un ejército esperando una señal, y esa señal se llama fe. Prepárate para lo que viene. Porque si entiendes esto, lo que vas a declarar en los próximos días ya no será desde la necesidad, sino desde la autoridad. Y cuando aprendes a hablar con esa convicción, todo comienza a alinearse. Y ahí es donde entra una práctica que muchos han olvidado: las declaraciones proféticas. La mayoría de las personas ora pidiendo cosas a Dios, pero muy pocos entienden que hay un momento en el que dejar de pedir se convierte en señal de madurez. No porque dejes de necesitar, sino porque comienzas a declarar lo que ya has creído. Y es en ese punto donde la oración se transforma en espada, donde tus palabras dejan de ser súplicas y se convierten en decretos, donde el temor se silencia y la fe toma el control. Eso es lo que llamamos declaraciones proféticas, palabras nacidas en el Espíritu, alineadas con la voluntad de Dios,
cargadas de autoridad que activan el cumplimiento de promesas invisibles. Cuando Jesús enfrentó la tentación en el desierto, no oró en voz baja, no cerró los ojos esperando que el enemigo se cansara. Declaró la palabra. Cada vez que fue confrontado respondió, escrito está. No porque no pudiera hacer milagros, sino porque nos estaba enseñando a usar la herramienta más poderosa que tenemos, la voz respaldada por la Escritura. Declarar no es repetir frases vacías, declarar es liberar fe con entendimiento, es establecer el gobierno de Dios sobre una situación, es hablarle a la montaña, no sobre la montaña, es decirle al alma lo que Dios ya dijo, aunque todavía no lo veas. El Salmo 91 está diseñado para eso. No es solo un salmo para leer en momentos de miedo, es una proclamación de autoridad. Cuando tú dices en voz alta, caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Estás estableciendo una barrera espiritual. Estás trazando una línea que el enemigo no puede cruzar. Estás afirmando que lo que destruye a otros no te destruirá a ti, no porque seas más fuerte, sino porque estás cubierto. Estás bajo una promesa que no depende de ti, sino de aquel que es fiel. Estas declaraciones no nacen del deseo humano. Nacen del conocimiento de la palabra. Por eso es tan importante que en estos 7 días de oración no solo pidas, sino que hables con autoridad, que declares cada versículo del Salmo 91 con voz firme, con convicción, con propósito, porque hay una diferencia entre leer un texto y pronunciarlo como si fuera verdad absoluta. Una cosa es leer como quien espera algo. Otra muy distinta es declarar como quien ya recibió. Muchos oran desde la derrota, desde el miedo, desde la urgencia, y sus palabras están llenas de incertidumbre. Pero cuando declaras desde la certeza, desde la posición de quien habita bajo la sombra del Omnipotente, entonces el mundo espiritual responde de otra manera. La atmósfera cambia. Las puertas comienzan a ceder, las cargas se disuelven, y lo que parecía imposible empieza a rendirse ante una fe que habla con claridad. La Biblia dice en Proverbios 18:21 que la vida y la muerte están en poder de la lengua. No es una metáfora, es una ley espiritual. Tus palabras son semillas. Lo que siembras con tu boca, lo cosechas en tu realidad. Si hablas derrota, cultivas ruina. Si declaras vida, cultivas milagros. Y no es positivismo, es la dinámica de un creyente que ha entendido su posición en Cristo, porque no estamos llamados a vivir con miedo, sino a reinar en vida por medio de Él. Y reinar empieza con lo que sale de tu boca. En este punto del desafío, tienes que decidir cómo vas a usar tu voz. Puedes seguir hablando como alguien que duda, o puedes empezar a declarar como alguien que cree. Puedes repetir frases comunes, o puedes tomar la Escritura y convertirla en tu espada. Este es el momento de tomar el Salmo 91 y convertirlo en tu lenguaje diario. En lugar de decir tengo miedo, dirás, Él me librará del lazo del cazador. En lugar de decir nada cambia, declararás, con sus plumas me cubrirá, y debajo de sus alas estaré seguro. No se trata de negar la realidad, se trata de imponer sobre ella una verdad superior. Si cada día de estos 7 lo dedicas a declarar en voz alta, a caminar por tu casa hablando la palabra, a escribirla, a meditarla, estarás reprogramando tu espíritu, estás realineando tu mente con el reino, estás reconstruyendo tu fe desde las bases correctas, porque la fe no es emocional. La fe es verbal, racional, espiritual, y se activa cuando hablas lo que Dios ya dijo. Muchos milagros en la Biblia ocurrieron después de una declaración profética. El centurión que dijo, solo di la palabra y mi siervo sanará. La mujer con flujo de sangre que dijo en su corazón,
si tan solo toco su manto, seré sana. El propio David, que dijo delante del gigante, hoy mismo Jehová te entregará en mis manos. No fue casualidad, fue convicción hablada, acción precedida por una voz cargada de fe. Ahora que entiendes este principio, cada vez que abras tu boca, lo harás con mayor conciencia. Cada palabra será una herramienta de edificación o destrucción. Tú decides cómo usarlas, pero si eliges bien, si declaras desde la palabra, si hablas vida, protección, paz, entonces la promesa no solo te cubrirá, te seguirá, te rodeará como un escudo. Y cuando hayas pasado por estos días hablando de esta forma, estarás listo para ver lo que solo los persistentes pueden experimentar: el cumplimiento profético en el tiempo señalado. Porque hay algo reservado para los que no se detienen en el camino, para los que cruzan el proceso completo, para los que llegan al séptimo día sabiendo que algo está a punto de romperse a su favor. Llegar al séptimo día no es el final de un esfuerzo, es la culminación de un proceso espiritual que transforma al que ora, al que persiste, al que no se rinde cuando todo parece igual por fuera, pero arde distinto por dentro. Si has orado durante 6 días, con fe, con constancia, con conciencia de lo que estás haciendo, entonces el séptimo día no es uno más en el calendario. Es el día donde el cielo responde con manifestación. En la Biblia, el séptimo día marca momentos de descanso, sí, pero no de inactividad. Marca el cumplimiento de algo que fue gestado en lo oculto. En Jericó, los muros no cayeron en el primer día, ni en el segundo. Tampoco al tercero, cuando muchos ya se habrían detenido. Fue al séptimo. Y no porque ese día fueran más fuertes, sino porque Dios había establecido un momento exacto para actuar. Su poder no responde a la prisa humana, responde a la obediencia que se sostiene hasta el final. Naamán fue a sumergirse en el Jordán no 1, ni 2, ni 5 veces. Fue en la séptima cuando su carne se volvió como la de un niño. ¿Qué habría pasado si se detenía en la sexta? ¿Qué historia contaríamos si su incredulidad ganaba justo antes de ser transformado? Hay milagros que están escondidos detrás del último paso, detrás del último día, y solo los que completan el proceso los alcanzan. El séptimo día no es solo un cierre, es un portal. Es cuando las oraciones sembradas empiezan a germinar. Es cuando el silencio de Dios se transforma en respuesta. Es cuando lo que no viste durante los días anteriores comienza a mostrarse con claridad. No porque las cosas hayan cambiado de pronto, sino porque tú cambiaste. Porque tu espíritu ahora está alineado, porque tu fe maduró, porque tu lenguaje es distinto, tu atmósfera está cargada, tu discernimiento afinado. Y eso prepara el escenario para que el milagro no solo ocurra, sino que tenga sentido. Muchos esperan que Dios actúe rápido, pero no quieren ser transformados en el proceso. Y por eso no reconocen el milagro cuando llega. Pero cuando decides sostener la oración por 7 días, estás haciendo más que repetir palabras. Estás pasando por una purificación interna. Estás dejando cosas atrás. Estás renovando tu mente, limpiando tu alma y preparando el terreno para recibir. Porque el milagro no solo necesita una fe activa, necesita un corazón listo. El séptimo día es también una prueba, porque a veces todo dentro de ti quiere parar. Has orado, has declarado, y el enemigo empieza a susurrar que nada cambió, que todo sigue igual. Pero justo ahí, en ese espacio entre el agotamiento y la perseverancia, es donde se define tu victoria, porque el que cede pierde el fruto, pero el que se queda, el que aguanta ese último tramo, ve lo que otros no vieron, experimenta lo que otros solo escucharon. En el séptimo día, algo invisible se rompe. A veces
lo notarás de inmediato. A veces será una paz profunda que invade tu interior, confirmando que ya fue hecho. Otras veces, el cambio se manifestará en tu entorno en los días siguientes, pero no como un evento aislado, sino como la consecuencia inevitable de una fe que no retrocedió. El Salmo 91 termina diciendo: «Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación». Esa frase no es poesía, es promesa, es la firma de Dios al final de un pacto. Él no solo quiere librarte del peligro, Él quiere darte plenitud, mostrarse a ti, revelarse en tu historia, y lo hace con los que perseveran hasta el final. Porque el séptimo día es la evidencia de que no solo creíste en la promesa, sino que viviste como alguien que ya la había recibido. Este último día no es para acelerar la oración, ni para cumplir una rutina más. Es para detenerte, rendirte, agradecer. Es para mirar hacia atrás y reconocer cuánto ha cambiado tu interior, cuánto has sido limpiado, cuánto has crecido, cuánto se ha restaurado en tu fe. Y desde ese lugar, proclamar con voz firme: «Mi victoria viene en el nombre del Señor». Aquí es donde muchos lloran, no por tristeza, sino por gratitud. Porque en estos 7 días no solo oraste por algo, fuiste restaurado, fuiste reenfocado, volviste al lugar de la presencia, al abrigo, a la sombra, a la voz de Dios. Ahora entiendes que el poder no está solo en el milagro visible, está en haber sido sostenido cuando todo te empujaba a parar, está en haber creído cuando no tenías fuerzas, está en haber llegado hasta aquí con convicción. Y ahora que has cruzado estos 7 días, tienes una decisión delante de ti. No puedes volver a lo mismo, no puedes dejar que esta experiencia se disuelva como un momento más. Este es tu punto de partida, tu antes y tu después, tu señal de que Dios no se ha olvidado de ti. No es tiempo de guardar silencio. Declara, testifica, comenta con tus palabras lo que sientes que Dios ya comenzó a hacer. Aunque aún no lo veas por completo, proclámalo como hecho. Porque así funciona la fe. Llama las cosas que no son como si fuesen. Y si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios con toda tu fe: «Mi victoria viene en el nombre de Jesús».